Anyway, so now that we're here, we're going to go ahead and add in some text. So the text that I want to add in this instance, I'm just trying to. I'm still getting used to GIMP, so I'm used to Photoshop, and it's kind of different. So I have to drag this text box. There we go, and I'm going to type the words "bay" like that, and you can see it's absolutely tiny. And I want to change the font of that to be ethnocentric, which is a futuristic type font that I got off DaFont, which is a great font website. It allows you to test and see things before you download. It's really cool. I love it. Anyway, there we go, Bay, and then I'm going to create another one over here. Let's do that again, shall we? Let's just move that. Let's drag. There we go. And then this one, I'm going to make OSET. And you can see it always resets the settings. It's really, really super annoying. I'm not sure why it does that, but okay, I'm not here to complain. All right. Okay, and then Control V that, and then I'm going to move that to where I want that that little warning strip to appear along the bottom there. And then I'm going to take this little magical thing right here. I don't know what you call the box, a rectangular select box, I suppose. And I'm actually going to hit Control I, and then I'm going to hit Delete, and then over here I'm going to select to New Layer. And there we go. Excellent. Bueno, estuve viendo el video de Andrew, donde hacía una nave espacial, y vimos, o no sé, de que él tuvo problemas con el manejo de GIMP, así que decidí hacer este pequeño video tutorial donde voy a tratar de aclarar esas dudas a Andrew. Vamos a comenzar con creando un canvas de 800 por 600, va a estar bien. Ahora bien, la primera cosa es la herramienta de texto. Parece que Andrew no sabía, pero cuando uno presiona clic sobre el canvas con la herramienta de texto, es posible comenzar a escribir sin más. Otra cuestión fue con los valores por defecto de la herramienta de texto. Cada vez que él quería escribir otra vez en otra capa, los valores por defecto volvían a aparecer. Eso es porque los valores por defecto se controlan en esta parte. Es digamos que las opciones para la herramienta de texto, la tipografía, el tamaño, entre otras cosas. Ok, entonces vamos a tratar de reproducir lo que él hizo en el tutorial. Primero escogió una tipografía que se viera futurista. Yo tengo una por acá que se llama Eternity. Y solo por decir, vamos a usar un tamaño de tipografía de 90. Ok. Creo que sería bueno escribirlo. Ok. Entonces, lo que va a suceder es que la herramienta de texto usa los valores predefinidos de que están aquí. Entonces va a volver a ser una tipografía tipo sans con un tamaño de 18. Entonces, para que podamos volver a usar la tipografía Alternity con una altura de 90, tenemos que cambiar las opciones aquí. Entonces, Alternity con tamaño 90. Ahora hacemos clic en cualquier parte y escribimos. Y ahí tenemos. Bien, eso por un lado. Lo otro es que puede ser un poco tedioso tener que alinear una capa con otra a puro ojo o utilizando las reglas. GIMP tiene una herramienta de alineación que es bastante fácil de usar. Primero hacemos clic sobre la capa que queremos alinear, y de las capas que tenemos por acá hacemos o escogemos con cuál queremos, cuál capa queremos que sea la capa digamos guía, por ejemplo. No sé cuál es la palabra técnica. Entonces, en las opciones de la herramienta alineado
cambiamos el valor de relativo por capa activa. Esa capa sería la que dice 0,7. Luego presionamos clic acá para alinear la mitad del objeto, o sea, alinearlos de manera horizontal, los dos objetos. Y ahí tenemos. Ahora. Vamos a mover esto por acá. Ok, eso por un lado. El otro asunto de crear y mover capas, bueno. Eso, cuando uno coge una capa, tiene que posicionar el puntero entre ellas dos, no es... Bueno, para ver. Bueno, da igual donde lo posicione, pero por alguna extraña... Ah, ok, sí. Eso es, entonces... No es lo mismo... En GIMP no es lo mismo posicionar la capa en esta área de acá que ponerla debajo de la capa anterior. Para crear una capa negra, vamos a cambiar los colores acá. Okay. Eso es mucho más sencillo. Vamos a crear una nueva capa y en la ventana para la creación de la capa veremos que tenemos 4 tipos de rellenos diferentes, además de la anchura y la altura de la capa y el nombre. Si Andrew hubiera querido crear una capa de color negro, solo tiene que marcar el tipo de relleno como color de frente. El color de frente es los colores que uno ya tiene seleccionados en el GIMP, que es el color de frente y el color de fondo. Si tuviera, por ejemplo, qué sé yo, un rojo, entonces obviamente que el color de frente va a ser rojo. Entonces, en estos casos, para usar los colores por defecto de GIMP, damos clic en este pequeño icono de acá y ahora sí podemos crear un nuevo color. Ok, ahora otra cosa con el texto. Uno puede crear cajas o áreas para escribir texto de tamaño fijo. Vamos a ver. Color blanco. Ok. Entonces, vamos a escribir, no sé, Ups. Muy grande esa tipografía. Vamos a usar una tipografía que sea más legible y que no ocupe tanto espacio. Vamos a usar esto con un tamaño 50. Ups. Ahora sí. ¿Qué más? O sea, ok, entonces en el video Andrew estuvo tratando de acomodar la capa para que fuera de 2 o 3 líneas, ajustando el tamaño del área donde se va a escribir. Pues bueno, esto no es la mejor forma de hacerlo. La forma ideal sería cambiar el tipo de caja a que sea de tamaño dinámico. Quizás moverlo para ver toda la caja, bueno, todo el texto. Y si uno quisiera 2, 3 líneas, nada más presiona Enter en el texto, creando una nueva línea, sin más ni menos. Está bastante fácil. Ok. Vamos a alinear esto por acá. Ok, ahí estamos. Esto por un lado. Ahora vamos con lo de los patrones. En GIMP uno puede usar cualquier cosa como un patrón. Bueno, al menos Andrew en el video utilizó o fabricó un patrón de tipo alerta o warning. GIMP ya trae ese patrón y es de acá.
En cualquier caso, solo para ilustrar, seleccionamos cualquier área del canvas, usamos la herramienta de bote pintura y hacemos, nos aseguramos que tengamos el relleno con patrón en lugar de relleno con color de frente. Esa es una manera de hacerlo. La otra sería, por ejemplo, creando el patrón. Entonces, vamos a ver color. Vamos a ver. Digo yo que ese es un amarillo. Y el color de fondo que obviamente sea negro. Ok, ahora vamos a que el tamaño de las rayas sean más grandes, creo yo, no sé. No. Más pequeñas y más espacio. Qué sé yo, la orientación de las rayas, por ejemplo. Ahora descargamos el patrón. Vamos a ver que se abra. Y ahí tenemos el patrón creado y descargado en nuestra computadora. Ahora, para que el patrón aparezca en el GIMP, solo tenemos que guardar el archivo. Vamos a ver. Mi carpeta. Carpeta personal. Y 2.8. Vamos a la carpeta de patrones y aquí guardamos nuestro patrón. Voy a ir con el nombre que ustedes quieran. Y eso es todo. Cerramos. Volvemos a GIMP. Y ahora refrescamos la lista de patrones. Ups. Okay, entonces ahí tenemos mi patrón de un tamaño de 48 por 96 píxeles. Entonces usamos la herramienta de bote de pintura igual. Cambiamos a relleno con patrón y hacemos clic. Y listo. Sin más ni menos. Entonces, creo que esto sería todo. En realidad GIMP es muy fácil de usar, más fácil que usar que Photoshop. Y además que sea software libre, eso lo hace la herramienta ideal porque el software libre es bueno. Y bueno, yo no sé, ya ahí. Yo le diría a Andrew que entre todos sus videotutoriales de Blender que son magníficos, ojalá que utilice más GIMP y otras herramientas de software libre que esas herramientas privativas. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado, espero que a Andrew haya entendido y lo tome en consideración la clase. Bueno, en fin, ya, no soy muy bueno para hacer videotutoriales, pero así que mis disculpas. Bueno, adiós.